Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Magdalena Rodríguez de Libertad y Desarrollo. Magdalena, ya comentabas tú al cierre del bloque anterior algunos elementos que son constitutivos de cierto seguimiento para poder tener unas condiciones favorables, obviamente, para que un país crezca económicamente. Ciertos bordes, ciertas condiciones habilitantes, si uno quiere. Cuéntanos un poquito, a partir de lo que hablábamos en el segundo bloque, en el primer bloque, perdón, en este segundo bloque, cuéntanos cuáles son aquellos elementos que tú entiendes debiesen defenderse para que un país como el nuestro, que como comentábamos, ha perdido la curva de crecimiento los últimos 10 años, la pueda retomar más allá de los factores propios de una economía, de los factores técnicos, si uno quiere, macroeconómicos. ¿Cuáles son esos factores digamos, de borde que tú entiendes deben eh, defenderse para que un país tenga el camino eh, pavimentado para poder avanzar? A ver, yo a lo mejor quiero empezar por los fenicios. Eh, si nos retrotraemos a la historia de Chile, a partir de la crisis de los 30, Chile pasó 50 años en que su economía estuvo centrada en cerrarse. O sea, el año 30 los problemas económicos en Chile partieron porque se acabó la demanda por cobre y por salitre, que era lo que nos daba recursos para poder vivir. Y desde ese minuto, él partió como la mano protectora del Estado. El Estado se fijó el objetivo de que se acababa la industria, se cerraban los mercados y Chile tenía que ser autovalente por sí mismo. Al dejar de haber competencia, obvio que partieron miles de problemas porque Chile no tenía la capacidad productiva para cubrir todas las necesidades, no había oferta y al no haber oferta, el Estado empezó a crear empresas. Eh, Todo esto fueron 50 años, fue progresivo, pero fue dañando todas las bases de la economía de este país. Entonces, un ejemplo así como patético, se podría decir, es que el año 73 el Estado tenía aproximadamente 580 empresas públicas que abarcaban todas las áreas, toda la economía, todo lo que necesitaban las personas. Y claramente esas empresas públicas está demostrado en todos los lugares del mundo que al no tener competencia y al ser el Estado el que corre el riesgo, no son eficientes, y al no ser eficientes, el Estado cubre toda esa brecha para que se puedan lograr los resultados. Bueno, como todos sabemos, en el año 73 hubo un quiebre en la institucionalidad del gobierno y el gobierno militar eh, paró todo esto. Fueron años de duras crisis económicas y a partir del año 75 la economía empezó a abrirse. Y al abrirse la economía, empezó a llegar desde lo más básico y, por otra parte, al haber incentivos a invertir en el país, el riesgo lo asumieron los privados y empezaron a ser eficientes, hubo mejoras de precios y nuestras cosas podían salir también. O sea, así como podíamos volver a importar, podíamos sacar lo que nosotros producíamos para afuera. Y yo creo que ahí partió la base del modelo y el crecimiento económico que hemos tenido en estos últimos 50 años y que nos han dado el crecimiento y la mejor calidad de vida y pasar de tener el 50% de la población en niveles de pobreza a haber llegado a un 6 o 7% en el 2014, donde se produce otro quiebre.
veníamos Eso, creciendo. cuéntanos un poquito, hagamos un doble clic ahí, cuéntanos, porque tal vez la gente todavía no maneja, no lo tiene tan en los dedos. ¿Qué pasó en el 2014? ¿Por qué hubo un quiebre? A ver, habían habido 10 años, desde el 2018, que estaba como el boom de los commodities y Chile generó muchos ingresos y por una parte a partir de los commodities, principalmente el cobre, y entre comillas descuidó el resto de la producción y de la industria del país en términos de competitividad. Y el 2014 caen los precios de los commodities y el país baja su crecimiento porque no tiene como el sustituto a esos ingresos que sea tan competitivo como lo que ha pasado en el resto del mundo y de Latinoamérica. Y ahí, en el fondo, hay que reinventarse. Y el reinventarse el 2014, en vez de poner los incentivos en que hubiera de nuevo crecimiento, aumentara la productividad de todos los factores, o sea, desde la capacitación del recurso humano hasta los procesos productivos de las empresas, eh, se empiezan con una serie de reformas tributarias donde el foco está en que el gobierno empiece a apoyar todos los problemas que se han generado con la caída de los ingresos que tuvo el país. Yo ahí no me manejo en las cifras, pero bueno, desde ese año en adelante el país creció en promedio al 2%, cuando venía creciendo un 7% promedio en los últimos 30 años, y obvio que la gente sintió eso. Y, y ahí, bueno, hubo reformas al sistema político, cambios al sistema binominal, se empezó a fraccionar el Congreso y todas las decisiones y todo empezó a demorarse, a cuestionarse, a, a demorar y a afectar la institucionalidad del país. Entonces, y yo creo que eso termina un poco el 2019 con el estallido social, que es como el pic de que ya todo es una bomba de tiempo. La gente había vivido con el crecimiento económico, las familias tenían su casa, había una generación de universitarios que sus padres nunca habían tenido acceso a la educación superior, pero el país no estaba preparado para enfrentar ese desafío de que todos tuvieran el trabajo que esperaban. Y por otra parte, esa educación está centrada hasta el día de hoy en la educación superior y hay una brecha de educación técnica que nunca se ha suplido. O sea, la gratuidad en la educación superior ya había poca educación técnica y la educación técnico-profesional, que es algo que se necesita en todos los países, no todos pueden ser ingenieros y abogados. Ojalá los más sean y los más tengan los mejores ingresos, pero tienen que haber distintos niveles que aporten a la economía del país. Y bueno, Magdalena, hay preguntarte de ese punto, conectándolo 2014 con 2019, ya algo adelantada en el bloque anterior. em, a tu juicio, se cuestionó entonces esos elementos 2019 y luego 2023, 2024, bueno, después del rechazo de la nueva propuesta constitucional y volvemos a la que ya regía. Entonces, cuéntanos tú hoy cuáles son esos elementos que hicieron que una sociedad virara de mirar y cuestionar a volver a mirar y quedarnos con lo que ya teníamos, que claro, ha sido reformado en varias oportunidades por varios, y por un presidente en particular, Lago, en la constitución que nos rige hoy. ¿Cuál es tu mirada al respecto? a ver, yo creo que la convención, o sea, el haber partido de que la solución del problema del 2019 era cambiar la constitución, no sé si fue el mejor diagnóstico. O sea, el proceso que partió
y el fraccionamiento que hubo en la primera convención, o sea, gracias a Dios, el país se dio cuenta de que eso era inviable, o sea, tenía todas las regulaciones y todos los puntos necesarios para que la inestabilidad del país fuera tan grande que fuera imposible volver, volver a crecer y volver a darle independencia a las personas en la toma de decisiones. O sea, se regulaba de la A a la Z. O sea, yo creo que no había ni un tema que no quedara regulado por la Constitución y obviamente eso paraliza el país y lo transforma en un elefante que no puede moverse. Entonces, yo creo que ese momento en que la gente de verdad se da cuenta que esto es inviable, hace que haya una reacción y decir, a ver, ¿es esto lo que Chile necesita? Y bueno, ya vimos el resultado. Eh, yo creo que lamentablemente para el país se inició un segundo proceso que se partió que partió del mismo diagnóstico de que había que cambiar la Constitución. Eh, el gasto que eso significó para el país, yo creo que nadie lo ha dimensionado y el impacto que habría tenido invirtiendo eso en cosas que de verdad las personas la necesitan. Pero bueno, hubo un segundo proceso, la campana se fue para el otro lado cuando se eligieron los consejeros, eh, los, oye, no me acuerdo cuál era el nombre, los electos. Los expertos habían logrado sacar algo más equilibrado, que considera puntos de la Constitución anterior y hacía mejoras en el estado social en el fondo, pero después nadie fue capaz de ponerse de acuerdo, trabajaron sobre eso y al final llegó el segundo rechazo que nos dejó en lo que estamos ahora, en volver a la constitución anterior, que claramente nació el año 80, fue modificada completamente el año 2005, manteniendo sí su base, su base central, pero incluyendo mejora. Y hoy día estamos con la constitución vigente, con la estabilidad que da esa constitución. Esperemos que por un largo periodo, que no volvamos a esta discusión, porque por otra parte también está el riesgo de avanzar en reformas a la propia Constitución, porque dentro de todos los cambios que se hicieron para permitir los procesos de nueva Constitución, hubo una baja en los quórum que igual podrían poner en riesgo algunos puntos de la estabilidad que hoy día nos da la Constitución. Esperemos que eso no pase, que las reformas que se le hagan sean menores y que podamos estar por lo menos por un par de años con una constitución que fije unas reglas estables, porque al final esa estabilidad es la que trae la inversión al país y ahí volvemos al tema del crecimiento, porque sin inversión es muy difícil que el país crezca. La inversión y el ahorro son fundamentales para poder seguir creciendo y cambiar, dar un punto de inflexión de nuevo a este 2% que hemos llegado ratón a crecer, eh, y poder volver a crecer a los niveles que el país y las personas necesitan. Ahí está un punto interesante para la última parte de la conversación en torno a ahorro e inversión. En cuanto a recuperar estas curvas de crecimiento, por otro lado, obviamente está la contingencia, seguridad y la permisología, y otros eh, expertos que miran más hacia el futuro también agregan a esta ecuación educación, educación de avanzada, educación que te permita montarte en la economía del futuro, la economía que tiene que ver con el conocimiento, con el desarrollo de ciencia y tecnología, a la usanza de lo como lo hizo Corea del Sur, principalmente. Bueno, hay otros referentes también que expertos economistas miran también, como Singapur, Nueva Zelanda. Em, Cuéntanos un poquito tu mirada en torno a cómo se retoma
cómo retomar esas curvas de crecimiento en torno también a estos elementos que hablamos, permisología, seguridad, etcétera. A ver, yo creo que la educación es fundamental. O sea, yo creo que el país hoy necesita un cambio en todos sus programas y modelos educacionales. Eh, Todo venía con muchas dificultades y la pandemia rompió la educación escolar. O sea, el no abrir los colegios y el que los niños no pudieran tener clases. Sabemos el impacto que ha tenido. O sea, hoy día hay niños en cuarto básico que no saben leer. Eso no existía en este país. Y, en el fondo, eso hoy día nosotros no vemos que hay una decisión del gobierno de hacer ese cambio. O sea, todos los países a los que tú haces referencia y los países europeos y Estados Unidos y Canadá que lograron tener y han logrado mantener su desarrollo, tienen un nivel educacional básico desde kinder, que tiene una brecha gigante con la educación que tienen nuestros niños. Entonces, y respecto a eso, claro, todos dicen, hay problemas de educación, pero por una parte el ministerio no muestra proyectos concretos en la mejora y por otro lado está toda la regulación de la Ley General de Educación y el traspaso de la educación municipal que hemos visto con miles de ejemplos que no ha logrado ser exitosa, que esa gestión regional o de los servicios locales de educación eh, no ha tenido los resultados que se esperaron cuando se hizo la reforma educacional. Y el tercer pilar que afecta a la educación es el poder del colegio de profesores. O sea, los profesores no están dispuestos a evaluarse, no tienen ni un incentivo a mejorar, a salir, a que haya evaluación en todos los niveles de los profesores. Entonces es el cuadro perfecto para que la educación siga en un statu quo. Y ahí nosotros, desde Libertad y Desarrollo, siempre hemos seguido el tema. Es fundamental hacer un cambio y hacer una mejora, pero hay que atacar todos los frentes. Eso es la educación escolar. Después viene el tema de la educación técnica, que ya lo tocamos, que necesita tener también un salto y hoy día tener un salto también en términos tecnológicos. O sea, la inteligencia artificial, la automatización de los procesos, todo eso va a tener efectos en el empleo, que no es que se vayan a reemplazar a las personas, pero obviamente hay presiones a que si yo puedo tener una máquina, como tú ponías el ejemplo de la startup relacionada a la construcción, una máquina que eh, ponga todo el cemento en el edificio versus tener a los trabajadores sacando las cosas del camión, subiéndolas y con el riesgo de que el trabajador no llegue, que se atrase, que haya un accidente. O sea, el riesgo existe y lo tenemos en la puerta. O sea, no hay que cerrar los ojos y por un lado, claro, está haciendo como un zoom a la construcción que tú partiste con ese tema. Está por un lado que no hay inversión. Por otro lado, las tasas de los créditos son altísimas, entonces es muy difícil que la gente tenga acceso a una vivienda como lo tuvo anteriormente. Y después las empresas constructoras hacen un esfuerzo gigante por partir sus proyectos y sus obras y se encuentran con la permisología y las evaluaciones de impacto ambiental que paran todo. O sea, ¿qué empresa puede tener una obra parada 3 años porque están estudiando si va a afectar los árboles o no los va a afectar la construcción que hagan? O sea, porque las demoras son ridículas. No se cumplen los plazos. Y además
o sea, la construcción es una parte importante de la inversión en este país, pero también hay que pensar todo lo que es infraestructura. O sea, también hay un retraso enorme en los proyectos de infraestructura, en las concesiones, en las licitaciones del gobierno. Entonces, al final, todo el sistema que genera crecimiento e inversión en términos de infraestructura, de vivienda, tiene un retardo de la paralización de la pandemia y de haber podido volver a, a partir. O sea, todos los meses uno lee en el diario que las empresas constructoras están en reorganización, que tienen problemas de flujo, y eso no ayuda al crecimiento. O sea, yo Tal creo que cual. de verdad las regulaciones ambientales son un tema que nadie ha dimensionado. O sea, las grandes inversiones mineras, las inversiones en los puertos. O sea, hay un sinfín de sectores de la economía que podrían tener intención de hacer inversiones, pero no tienen ningún incentivo en hacerlas. O sea, lo vemos con el puerto de Valparaíso, del puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio se demora, se demora, se demora, y en paralelo los peruanos abren un megapuerto en el Callao que va a afectar mucho el desarrollo de los puertos chilenos. Tal cual. Te quiero comentar, Magdalena, que se nos fue el programa volando. Muy interesante la conversación, pero no me quiero despedir de ti sin antes pedirte alguna recomendación, algún autor, alguna página, algún libro que te parezca interesante recomendar a quienes nos escuchan hoy. Pucha, yo leo harto historia, pero no tengo así un libro hoy día para decirte en términos históricos, pero retrotrayéndome un par de años, hay un libro que a mí me encantó y que yo creo que tiene que ver harto con lo que nos ha pasado en Chile, que es un libro que se llama Patria, que explica, no me acuerdo el autor en este minuto, pero es toda la historia de lo que pasó con la ETA en el País Vasco. Y a mí en ese minuto me sirvió para entender cómo lograron resolver el problema. Y yo creo que es un libro que yo recomendaría leer para entender un poco cómo podemos también nosotros avanzar en mejorar la seguridad. Espero que nunca lleguemos a tener los problemas que tuvo el País Vasco, pero claramente la seguridad y la violencia hoy día en el país está en niveles que nosotros nunca conocimos. Magdalena, te quiero agradecer la conversación, muy interesante, sin lugar a dudas. Así que te agradezco, te mando un abrazo a la distancia. Espero tenerte en el futuro, en un futuro cercano también, nuevamente acá en nuestro programa. Muchas gracias por la posibilidad y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, nosotros también nos vamos despidiendo de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro, sin antes, obviamente, comentarles que pueden revisar este y otros programas en la página web de Divox Radio, www.divoxradio.com, y redes sociales para cuando ustedes lo deseen. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy y será hasta un próximo martes 9 de la mañana en otro Expreso con Futuro por acá en Divox Radio. Un abrazo, buen día. Chao, chao. Chao.